El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Seguimos todos y todas por estos lares en los devocionales de Teo Cotidiana, acercándonos al texto de Marcos, reflexionando el texto de Marcos. Creo que una de las mejores formas que tenemos de acercarnos a Jesús, de seguir a Jesús, de vivir a Jesús, es volver al texto, volver al Evangelio. ¿No? El Evangelio como base para la interpretación de todas las Escrituras. El Evangelio que es Jesús, que se nos presenta en 4 posibles interpretaciones, en 4 posibles relatos de ese Evangelio, 4 versiones del Evangelio. Y por ahora estamos acercándonos al texto de Marcos. En este momento nos corresponde el verso, seguimos en el capítulo 1, el verso del 29 al 34. Después salió de la sinagoga, había estado en la sinagoga, enseñó en la sinagoga. La gente dice, este no es un letrado, pero lo que enseña es como con autoridad. Y la autoridad con la que está hablando se muestra, se hace notar porque hay un endemoniado. Jesús le habla, el demonio que había en el endemoniado se fue. Y la gente dice, ¿quién es este que hasta los demonios le hacen caso? Aquí hay algo raro pasando, aquí hay algo diferente. Este endemoniado viene a la sinagoga. No, la palabra que enseñan en la sinagoga no hace que el endemoniado esté libertado, pero cuando Jesús habla, sí hay una reacción a eso que Jesús está diciendo, eso que estás diciendo, vos estás en contra de nosotros, sabemos quiénes sos vos, yo sé quién sos vos, vos sos el ungido de Dios, el llamado de Dios, a quien Dios ha escogido. Y se nos plantea que la voz de Jesús, la enseñanza de Jesús, lo que Jesús tiene por decir y enseñar está en conflicto con los demonios. Está en conflicto con esas entidades, ¿no?, que en la idiosincrasia de la época de Jesús son oscuras, pertenecen al mundo de Satanás. El reinado de Dios en Jesús está en conflicto con los demonios y la forma de accionar de los demonios y lo que ellos provocan en las personas. Jesús y su reinado, su anuncio del reino de Dios viene a generar libertad. Y viene a generar libertad dentro de la sinagoga. Pero también viene a generar libertad en la casa. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, les llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Entonces, el anuncio, que es un anuncio colectivo, se nos muestra el proceso de humanidad de Jesús, en el que Jesús tiene un encuentro íntimo y personal con la voz de Dios diciéndole, sos mi hijo amado en el que tengo complacencia, es llevado al desierto, lucha contra la tentación de Satanás, el contrario de Dios, el contrario del reino de Dios, el contrario de todo lo que Dios quiere enseñar y hacernos saber. En esa lucha reorganiza las prioridades de vida, baja y
entabla el ministerio que llama al arrepentimiento, a entender la vida en función del reino de Dios, entender la vida a partir de lo que Jesús ha comprendido y enseña y ejemplifica. Llama colectivamente a personas para que lo sigan, a hombres y mujeres. Hay discípulos y discípulas que empiezan a seguir a Jesús, y esa proclamación colectiva llega a las sinagogas, y esa proclamación colectiva llega a las familias. Entonces Jesús y su reino de Dios es libertad en medio de nuestras realidades religiosas. Jesús y el reino de Dios es libertad y sanación y esperanza en medio de las opresiones que ocurren incluso dentro de las sinagogas, incluso dentro de nuestras familias, ¿no? Jesús es sanación y libertad para nuestras personas cercanas, pero también para las personas que no son familiares. En primera instancia, la suegra de Pedro tiene fiebre y Jesús se acerca, la toca, la levanta y es sanada. En medio de los conflictos de nuestras familias, Jesús quiere acercarse, tocar y levantar para sanar. Pero también para personas que no son de nuestra familia, para personas que no son de nuestra casa, personas de otras partes llegaron ahí a irrumpir la normalidad de la casa, la normalidad del hogar, la normalidad de la familia, para encontrar a ese que echa fuera demonios en la sinagoga, para encontrar a ese que sana a la suegra de uno de los seguidores en la casa, para encontrar el mensaje del reino de Dios que genera sanación en los estrados de la religión, en los estrados de la familia. Y Jesús y su reino de Dios empiezan a ser referenciados, y su comunidad del reino de Dios empiezan a ser referenciados por tener como bandera de la acción de Dios, de la revelación de Dios, del anuncio que Dios quiere hacer a través de la buena noticia en y a través de Jesús, la sanación, la libertad de las opresiones demoníacas. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.